Me avisas. ¿Estamos? Listos, perfecto. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que me estén escuchando. Sí, literal. Me llamo Juan o Baco para mis amigos, así que de ahora en adelante soy Baco para ustedes. Muchísimo gusto, qué rico que pudieron venir a acompañarme en este espacio. Y sin más preámbulos, bienvenidos a la terraza de Baco. Buenos días, ¿cómo están? Oigan, mi nombre es Juan Vaquero. Bienvenidos a este episodio de La Terraza de Baco. Bienvenidos a mi casa. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. Para mí es un verdadero honor que nos acompañen en este espacio. Y hoy en La Terraza de Baco estamos celebrando un día muy especial, que es el Día de las Madres, que es este próximo domingo. Así que, si nos están escuchando hoy, de manera adelantada, feliz día a todas las mamás del mundo, a todas las mamás que nos estén escuchando, a las abuelitas y a aquellas mujeres realmente, en general, que asumen ese rol maternal en sus hogares. Déjenme decirles que son las personas más espectaculares del mundo y que se merecen esta vida y la otra, y de verdad, ojalá las consientan muchísimo porque se merecen todo. Y hoy, como quiero hacer pues honor a las mamás, no podía tener a otra invitada que no fuera mi mamá. Entonces, pues, ni más ni menos, tenemos a la mejor mamá del mundo. Oigan, me disculpo, pero pues así es. Qué pena con los que me están escuchando, pero pues sorry, así es. Mi mamá es la mejor mamá del mundo. Entonces, pues mami, bienvenida a La Terraza de Baco. ¿Cómo estás? Ya me puse nostálgica. Qué palabras tan divinas. Feliz de estar acá, feliz de celebrar el Día de la Madre y feliz de tener un hijo como tú. Buenísimo, lo máximo, y pues estoy muy emocionado de que estés acá conmigo también. Hace un par de semanas tuvimos a mi papá como invitado. Si no vieron el capítulo, ahí está para que vayan y lo chismeseen. Y en ese capítulo tú estuviste de espectadora, viéndonos ahí desde la audiencia, y realmente te confieso que no podía esperar también para tenerte aquí como invitada. Siempre supe cuando comencé a planear el podcast que mis primeros invitados tenían que ser de mi familia, y creo que es algo muy de Baco, pues tener a mi familia involucrada en mis procesos. Entonces, pues gracias por aceptar la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema pues en general, y es de cómo ha sido tu experiencia siendo mi mamá. Y no vamos a hablar de cómo es ser la mamá de Juan Sebastián Vaquero en este momento, sino pues en el pasado, en lo que hemos vivido, etcétera. Porque pues obviamente hemos tenido momentos buenos, hemos tenido momentos seguramente que no han sido tan color de rosas, porque ojo, o sea, yo confieso y soy consciente que pues no he sido ningún santo, y que bastantes canas les he sacado a mis dos papás. Entonces, comencemos con la primera pregunta y de ahí vamos construyendo y conversando. Entonces, ojo, mi mamá no sabe nada de esto, no sabe las preguntas. Ayer me preguntó, de hecho, como, Juan, ¿qué me vas a preguntar? Ya se estaba poniendo nerviosa para ver si se preparaba, y le dije, no, la idea es que conversemos, que esto salga lo más natural del mundo. Entonces, la primera pregunta, mamá, ¿tú siempre quisiste ser mamá? Sí. Totalmente. Yo siempre me describo a mí como Susanita la de Mafalda, que soñaba con casarse de vestido blanco, con un velo gigante, con un príncipe azul, y el matrimonio, por supuesto, el fin último que tenía y el objetivo principal era tener hijos. Yo nací para ser mamá, y esa ha sido la mayor realización de mi vida. Y además, mamá de 3, nosotros, para los que no nos conocen, somos 3 hijos. Yo soy el mayor, está Nicolás, que es mi hermanito que sigue, que tiene ya, 24 años para 25, y Lala o Male, como la conocen, que también pues, es la chiquita de la casa. Entonces, pues somos 3, o sea, fuiste 3 veces mamá. Y hay algo que la gente siempre ha dicho, y es que supuestamente pues el amor y el sentimiento que se siente entre madre e hijo es indescriptible, y que es una cosa de locas, que es una cosa realmente salido de este mundo. Pero si lo pudieras poner en palabras, ¿tú cómo describirías el amor que siente una mamá por un hijo? Yo creo que eso es indescriptible. Ese amor solo se puede sentir. Es como tener un gozo pleno en el corazón, tener un gozo pleno en el estómago, en la mente. Es como, mejor dicho, verse uno reflejado en unos seres pequeños que son como de los mismos genes, pero que cada uno tiene su autonomía. Yo creo que es la felicidad máxima
que puede sentir un ser humano. Y creo que los hombres pues así mismo sentirán cuando son papás, pero o sea, tener uno en el vientre, una persona, un ser que está creciendo y que uno le siente los movimientos y siente todo, o sea, tiene toda la expectativa de lo que va a pasar. Yo creo que eso es algo que solo se siente cuando se es mamá. Es como un milagro divino. Totalmente de acuerdo. Esa es una de las cosas que me asustan. Es unas preguntas que te voy a hacer más adelante de fue pucha, ¿cómo vamos a hacer cuando yo sea papá o algo así? O sea, ver si de pronto uno entiende de pronto una pizquita de lo que siente una mamá con su hijo. Y entendiendo, como ya les dijimos, que yo soy el mayor, fui tu primer hijo, o sea, fue la primera vez que realmente eras mamá, que tenías esta experiencia. Y como te dije, sin pensar en lo que estamos hoy en día, ¿cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿cómo fue ser mi mamá? ¿Cómo fue ser mi mamá por primera vez? O sea, ¿cómo te sentiste? Cuéntanos sobre eso. Bueno, no, primero yo tuve la fortuna y se lo agradezco pues por supuesto a Dios de casarme con mi príncipe azul. O sea, yo me casé con el amor de mi vida, nada que hacer. Antes tuve novios, en el intermedio también tuve otros novios, pero pues logré casarme con el amor de mi vida. O sea, eso sí lo confieso, que es tu papá, que es el papá de mis 3 hijos y mi marido, pues mi esposo actual. Y entonces, cuando nosotros nos casamos y dijimos, vamos a disfrutar un poquito el tiempo, vamos a viajar mucho, duramos 3 años planificando para no tener hijos y para poder hacer todo lo que quisimos, viajamos muchísimo y disfrutamos mucho, y después empezamos a encargar, y yo no quedé embarazada, no. Dios mío, entonces esos fue los momentos más difíciles que yo tuve en mi vida, porque como te decía, mi sueño, mi objetivo de la vida era ser mamá. Entonces yo decía, ¿qué tal que yo no pueda ser mamá? Entonces me angustiaba, lloraba, le decía a Félix, tienes que hacerte la prueba, eso debe ser tú, que no puedes, que no sé qué, bueno. Entonces, claro, yo creo que todo el estrés fue lo que hacía que yo finalmente no quedara embarazada, de manera que cuando quedé embarazada, simplemente pues tuve un retraso, y yo todo se lo comento a Félix, mejor yo todo el tiempo, entonces yo le dije, no, creo que puedo estar embarazada, además después de haber ido a todos los médicos y todos nos decían, está todo perfecto, relájense. Entonces nos hicimos la prueba y no, ustedes no se imaginan lo que nosotros lloramos y nos abrazamos y sentíamos cuando por fin nos confirmara que estaba embarazada. O sea, yo decía, no, es que gracias, mejor dicho, no, es como indescriptible, de verdad que es una cosa, mejor, yo lloro por todo, ¿no? Entonces... Ojo, sí, o sea, yo creo que de ahí saqué lo llorón, o sea, mi mamá llora un montón, o sea, si yo lloro, mi mamá llora 10 veces más, entonces... Pero lloro de alegría, lloro de felicidad, de verdad es que me acuerdo de esos momentos, eso fue a la salida de un laboratorio de Colsanitas y veíamos la prueba y nos abrazamos y llorábamos, bueno, y fue el embarazo más feliz del mundo, aunque tuve momentos difíciles. Cuando yo tenía 6 meses de embarazo, a mi papá le descubrieron un cáncer y él murió, y mi papá era el mejor abuelo del mundo y mi mamá también, por supuesto, y entonces yo decía, no puede irse mi papá y no conocer a mi hijo. Mi papá se llevaba a los nietos a la panadería a comprarles roscón a escondidas porque él era diabético, entonces no podía comer, entonces con la pretexto de que le iba a comprar a los nietos, entonces compraba y por supuesto comía. Entonces yo me soñaba a mi hijo caminando de la mano con mi papá a la panadería a comprar. Entonces pues digamos fue muy difícil, pero gracias a Dios, y es que en la vida todo es un balance, yo tenía la pena de mi papá, pero tenía la alegría infinita de que iba a ser mamá. Creo que ahí no quedó claro, qué pena que te interrumpa, que mi abuelo fallece mi papá un mes antes de que yo nazca. El 11 de marzo, de febrero, perdón, y Juan Sebastián nace el 4 de marzo. Entonces, mis últimos meses fueron muy duros, pero lo que les digo, la compensación de que iba a tener mi hijo, y bueno, entonces cuando se llegó el momento, yo trabajaba en ese momento en Coca-Cola, me vine ese día manejando el carro, porque pues me fue súper bien en los embarazos, y llegué a la casa y estaba con una vecina muy querida y ella también estaba embarazada, entonces de pronto yo fui al baño y ¡pum!
o sea, Rompiste fuente. rompí fuente. No le dije a mi amiga, sino ya ella se fue, entonces llamé a Félix, mi marido, le dije, Félix, ven, no sé qué. Mi marido es médico, lo más fresco del mundo, me dijo, no, relájate, tranquila, ahora más tarde nos ve. Él estaba de turno en la Reina Sofía en Colsanitas, decía, no, más tarde, eso es para mañana, fresco. Llamé a mi mamá, que estaba pues con su duelo y todo, mami, ya, entonces mi mamá se vino con mi hermano Alberto, que es espectacular también, sacando el carro del edificio, se chocaron por el estrés, entonces, bueno, todo era como una aventura y llegaron por mí. Yo llegué a la clínica Reina Sofía y entonces estaba Félix esperándome y Félix, eso no pasa nada, eso no duele nada, ya me empezaron los dolores de parto y yo me quería morir porque otra cosa que no se conoce, o sea, que nadie lo puede sentir sino sintiéndolo, porque es indescriptible, son los dolores de parto. O sea, no hay nada peor. No hay nada peor, no hay nada peor, no hay nada peor. Entonces, llegué allá y pues me pusieron ahí a monitorearme. Finalmente, hasta el otro día, pues no dilaté. Yo quería, por sobre todas las cosas, tener el parto natural, pero pues no se me dio. También me angustiaba mucho, y entonces al final me hicieron cesárea. Y ustedes no se imaginan lo que es cuando a uno le muestran el bebé. O sea, Félix, mi marido, estaba detrás de mí, como porque él es médico, entonces entró a la sala de partos y yo lo vio primero, lloraba y lloraba, y entonces me lo mostró y yo lloraba y lloraba. No, o sea, mejor dicho, una cosa loca. Entonces es como el regalo divino. Es una cosa, pero además entonces uno empieza a sentir que tiene una gran responsabilidad. Como todos saben, pues a nadie le enseñan a ser mamá ni papá. Yo he tenido muchos sobrinos y tuve hermanas mayores que digamos que tal vez con ellas aprendí, pero pues yo era, mejor dicho, era como un juguete, era como el mayor tesoro del mundo. Además, la primera vez, o sea. La primera vez, y entonces además, pues un hombre, Juan Sebastián nació muy parecido a mi marido, entonces yo decía, no, mi marido es un churro, yo decía, no, pues 2 churros tengo en la casa. No, o sea, de verdad que fue una cosa maravillosa, es una cosa que de verdad no se puede describir. Y si adelantamos cassette un poquito, a 28 años que hemos vivido juntos ya, ¿cómo ha sido esa experiencia siendo mi mamá? O sea, porque creo que nunca te lo he preguntado, pero seguramente tienen que haber momentos muy chéveres, muy felices, pero también momentos de estrés, de frustración, de rabia, de querer de pronto botarnos por la terraza. ¿Cómo fue ser la mamá de Baco? No, yo creo que ha sido lindo. Ha sido un placer, ha sido un honor. Juan Sebastián siempre fue un niño muy especial desde chiquito. Uno iba a la entrega de notas y siempre decía, no, es que es súper inteligente, no, es que está buenísimo. De hecho, a él lo adelantaron un curso. Entonces, pues siempre eran los informes perfectos. Un niño ejemplar, y nosotros íbamos mucho al club, entonces él jugaba todos los deportes, se hacía feliz. Ya cuando empezó como el tema de la fiesta, como la adolescencia. Ahí sí fue un poquito como difícil, como complicado, porque pues en mi casa realmente todos fuimos como muy juiciosos. Yo tengo 8 hermanos y Juan Sebastián me salió el hombre más rumbero del mundo. O sea, en mi casa siempre había fiestas, siempre habían 1000 amigos. Entonces eso me parecía un poquito complicado. Se me escapaba de las fiestas donde lo dejábamos. Y eso también era terrible, terrible, porque llegamos a recogerlo y pues ya no estaba, y entonces lo llamamos y ¿dónde está? Pero no, que sí, que ya, que llego, que no sé qué. Bueno, el trago también, pues tomó mucho trago, y entonces pues eso también me generaba mucha angustia, porque yo siempre pues soy consciente de todos los riesgos que hay. Entonces eso me daba mucha angustia, pero digamos que lo positivo fue que como que reaccionaba. O sea, yo decía, no puedes tomar más, no puedes tanta rumba, no puedes cosas. Entonces reaccionaba y realmente pues siempre ha sido una persona responsable. O sea, entonces, creo que seguimos siendo rumberos todos y seguimos demasiado. rumbeando bastante, sí. Pero pues ya creo que maduramos y crecimos. Totalmente, sí. Además, todos mis sobrinos en general son los más rumberos del mundo, pero son rumberos responsables, que yo creo que eso es lo positivo. Total. Y ya, digamos, entendiendo, como ya lo habíamos dicho, que yo soy el hijo mayor, pues después vinieron Nico, vino Lala. ¿Cómo fue ser mamá de ellos dos? O sea, ¿cómo se diferencia ser mamá primeriza de tu hijo mayor, en donde no sabías nada, donde todo era nuevo, donde ya tenías de pronto un poquito más de experiencia, sabías de pronto cómo manejar el tema, pero pues éramos 2, después al año éramos 3, también cómo fue manejar todo ese tema
¿Cómo se diferenció eso y cómo fue la experiencia siendo mamá de Nico y de Lala? Bueno, cada hijo es un hijo único, es como si fuera un ser independiente. El mayor es la ilusión, o sea, yo creo que el amor que yo sentía por Juan Sebastián por 3 años, que fue que mientras estuvo solo de un hijo único, era demasiado, o sea, demasiado, es que yo lo veía y no lo podía creer. Después entonces nació Nico, yo quedé embarazada y pues yo quería tener una niña, por supuesto. Entonces, aquí viene un tema como un poquito sensible. Entonces, yo soñaba con que mi segundo embarazo fuera una niña. Y bueno, fue Nicolás, que fue también el mejor regalo del mundo. Y Félix, mi marido, me dijo, hasta aquí llegamos. 2 es mucho, no sé qué rollo. No. Y entonces, bueno, Nicolás se ganó su lugar porque Nicolás es un ser maravilloso. Yo digo que es un enviado de Dios directamente, o sea, él es como un ángel, es responsable, es cariñoso, es juicioso. Entonces, es como Juan Sebastián alguna vez lo escribía como el administrador de la familia. Es el que nos pone orden a todos, todo el mundo, el que nos hace favores a todos, es como el más serio. Sí, él es un sol. Entonces, Nico se ganó el lugar, se ganó el amor, y no es que por supuesto que yo no lo quisiera como lo quería Juan, pero como que era que, ¿y la niña qué? ¿Y la niña para cuándo? Y Félix me ha dicho, no más niños, no sé qué. Entonces ahí, un secreto por contar, yo decía, yo no me puedo quedar sin mi Male, o sea, es que necesito la niña, necesito la niña. ¿A quién voy a ponerle moño rosado? ¿A quién le voy a poner el vestido? O sea, no, ¿a quién le hago la primera comunión? No. Entonces, pues hablamos con Félix y yo le dije, no, ya fui, ya me puse el dispositivo, no te preocupes, ya estoy lista, tranquila. Bueno, por supuesto yo no me lo había puesto, entonces, ¡pum!, quedé embarazada. O sea, un golazo, como dirían, o sea, literal. Súper golazo. Y yo decía, bueno, ¿y ahora cómo le digo a Félix? Entonces, no, Félix es tan buen papá y adora tanto a sus hijos que, pues, que estaba feliz. Yo no sé qué hubiera pasado. Y eso te iba a preguntar, o sea, ¿no tenías miedo que de pronto 3 niños, o sea, hubieras intentado el cuarto, el quinto, o sea, seríamos 10? Sí, yo hubiera sido feliz con un tercer niño, pero creo que Dios se acordó que yo todo lo que le había pedido y me dio mi niña. Entonces, pero, o sea, y con cada uno tengo una relación demasiado estrecha, demasiado especial, y cada uno es un ser único y especial, y no los puedo querer a ninguno más, ni menos, ni un poquito, ni nada. A veces me pongo muy brava con uno, pero o sea, es como un equilibrio absoluto. ¿Y sientes que es distinta la crianza que se tiene con los hijos pequeños y con el mayor? O sea, sí, es más fácil. Total. O sea, para decirles que yo creo que Male se crió sola. Y Nico también. No, con Juan Sebastián eso era, mejor dicho, nos escapábamos del trabajo, lo llevábamos, lo cuidábamos, no podía hacer nada, viajamos por todas partes con él. O sea, era como una obsesión impresionante y como que lo tratamos como una porcelana. Ya después Nicolás, como dijo, Nicolás abrió su camino solo y éramos mucho más relajados. Y con Male ella tiene una personalidad súper independiente, es una tenaz, nada súper madura, literal. Nada, o sea, le queda grande, echada para adelante. Entonces a ella lo que había era que atajarla, pues no ayudarla, sino atajarla. Ahí está Lala atrás de Gio haciéndonos ojitos a ver qué dice mi mamá de ella. Pero cada uno es un mundo espectacular, muy distintos, pero lo positivo que tienen es que son responsables, que tienen un amor por la familia maravillosa, no solo con la familia de nosotros 5, sino también con la familia extendida, la de mi marido y mi familia, que también es súper unida. Y eso pues se refleja en que nosotros siempre estamos juntos y compartiendo y todo entre todos. Total, y yo creo que esa es una de las cosas que la gente más percibe de nosotros en redes sociales cuando nos conocen a través de las redes, y que pues también la gente cercana se da cuenta, ¿no? Y es que nuestra familia es demasiado unida, y siento que una de las cosas que yo más agradezco que nos hayan inculcado, no solo a ti, sino también a mis tías, de lado y lado, a mis tíos y pues a mis abuelos, por supuesto, es ese amor familiar, ¿no? Y la importancia de la unión familiar, de estar ahí el uno para el otro. Y pues en mi caso aprender, y yo siempre lo he dicho, que la familia va de primeras, segundas y terceras. O sea, creo que eso es algo que ustedes nos han inculcado muchísimo, y es que nosotros estamos para las que sea, nos apoyamos para las que sea y estamos juntos los 5 siempre, ¿o no? De acuerdo, y así yo creo que debe ser. Yo creo que, como decía un amigo muy cercano mío, un gran dirigente, la familia es la base de la sociedad.
O sea, por eso uno no puede comprender cómo hay papás que dejan solos a la mamá con los niños. O sea, es que si la gente se diera la oportunidad de sentir lo que el amor y la felicidad que da un hijo, seguramente nunca los dejarían, nunca se apartarían. Entonces, por supuesto, hay circunstancias muy respetables, pero yo creo que es algo que de verdad que nadie se debería perder. Totalmente de acuerdo. Y te quiero preguntar sobre un tema que hemos hablado varias veces, y es que para los que no saben, mi mamá es una ejecutiva demasiado exitosa, o sea, creo que tiene una carrera profesional impecable, de admirar, y pues tanto mi mamá como mi papá, siempre para mis hermanos y para mí, han sido un ejemplo pues innegable de éxito, de felicidad, de lo que han construido, de lo que han logrado, porque pues al final que ustedes siempre nos han dicho esto, mis abuelos los dejaron a ustedes con la educación y ya. Y pues todo lo que han logrado lo han logrado con el trabajo de ustedes, pero pues esto obviamente viene acompañado de muchos sacrificios, de muchas dificultades, porque pues tú siempre fuiste una mamá trabajadora, o sea, hasta el día que nos tuviste a nosotros literalmente trabajaste durante durante los embarazos, trabajaste cuando éramos chiquitos, bebés, grandes, siempre has trabajado. ¿Cómo has manejado eso? O sea, el hecho de ser mamá, pero ser mamá trabajadora, o sea, ¿cómo fue eso? Bueno, eso no fue fácil, y principalmente con Juan Sebastián, con Baco, porque yo trabajaba en Coca-Cola y me tocó, en ese momento la licencia de maternidad era como 2 meses y resulta que a mí me tocó irme antes por un tema de pues, unos asuntos que estábamos manejando y yo trabajaba en Fontibón, entonces yo salía de la casa, lo dejaba con una nana que fue también maravillosa y Félix siempre muy cerca porque Félix podía como organizar sus tiempos. Entonces, pero yo salía de la casa para Fontibón, para la oficina, lloraba todo el camino, trabajaba todo el día, pero siempre estaba como colgada al teléfono. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Y después, y siempre me regresaba tan pronto podía. Había noches en que no podía llegar tan temprano, pero ahí sí yo digo, y puede sonar cliché, pero no es cantidad, sino calidad. Calidad. Yo he trabajado toda la vida, pero cuando estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. Y los viajes, por ejemplo, nunca hicimos un viaje solos con mi esposo, sino siempre los viajes con los 3 niños, a donde fuera, y todo el mundo nos decía, no, pero qué cansancio, no, qué felicidad. Entonces, siempre, sí, fue difícil, pero siempre saqué el tiempo y además en mis trabajos siempre fui clara, que yo creo que eso es importante. Oiga, mi familia es mi prioridad. Entonces, si había una entrega de notas, una celebración del Día de la Madre, lo que sea, yo tenía que estar ahí. O sea, yo creo que nunca me perdí un evento importante del colegio, ni de la universidad, ni un evento importante de mis hijos, no. Entonces, yo creo que es posible, definitivamente es posible, hay que organizarse y cuesta trabajo, claro. Yo llegaba y salía de la oficina y estaba con los niños, se dormían y me ponía a terminar el trabajo que no había alcanzado a hacer. Pero es posible, es totalmente posible porque además yo he disfrutado mucho mi trabajo. Y pues yo creo que eres el claro ejemplo de que sí se puede hacer porque pues eres una ejecutiva exitosa, pero pues además una mamá ejemplar. ¿Y qué le dirías a esas personas de pronto que muchas veces en una sociedad tan machista, tan patriarcal, en donde como tú lo decías se le exige a veces a la mujer que cuando tiene hijos renuncia a su carrera profesional, renuncia a sus sueños, se encargue de la casa, sea la ama y dueña del hogar, que sea la que cría a los hijos y el marido es el que provee? Entonces hay muchas veces que pues se pone en tela de juicio y se cuestiona a la mujer que quiere ser independiente, ser trabajadora, ser berraca, seguir adelante. Entonces, 2 cosas. ¿Sentiste en algún momento que alguien te reprochó eso? ¿Te sentiste culpable de pronto por ser mamá trabajadora y no estar dedicada al hogar? ¿Y qué consejo le darías de pronto a esa mamá primeriza que va a tener hijo, está embarazada, pero que también tiene sueños de ser profesional, una profesional exitosa? O sea, ¿cómo le aconsejas manejar el tema? Yo creo que aquí no hay respuestas ni buenas ni malas, ni situaciones correctas o incorrectas. Cada caso es muy diferente, pero mi ejemplo y mi caso y el de mis hermanas, por ejemplo, yo tengo hermanas que siendo profesionales, quedaron embarazadas, tuvieron su bebé y decidieron quedarse en el hogar y fue maravilloso. Y los hijos de mis hermanas que no trabajaron y de las que sí trabajamos son exactamente igual de exitosos, igual de felices. No creo que ningunos tengan ni traumas ni frustraciones. Pero yo creo que uno tiene que tener un balance en la vida y para mí el balance era tener mi hogar, mi familia, mis hijos y mi trabajo. O sea,
mi trabajo también me dio mucha felicidad y yo creo que por eso logré tener una carrera exitosa, porque todo lo que hacía me hacía feliz. Y siempre hay una cosa que yo siempre he aplicado en mi vida y es sacar lo bueno de cada situación. Todo tiene algo bueno y algo malo. Entonces uno no se puede quedar con lo malo, uno tiene que buscarle lo positivo. Si perdí un trabajo es porque seguramente voy a tener uno mejor o porque me puedo dar un descanso. Entonces siempre hay que buscar lo positivo de todo. Entonces yo creo que para las mujeres que lo quieren hacer, háganlo. No se frenen, no se reten, es posible tener hijos exitosos, felices, buenos, cuando tienen mamás trabajadoras, en la medida en que las mamás le den tiempo de calidad. Eso es importante. Y además, si uno es feliz en el trabajo, pues va a llegar a la casa y va a irradiar felicidad. Y pues la verdad que pues trabajando uno puede darse un poquito más de lujos, que al final también eso da felicidad. Pues esa es la realidad. Entonces, hay que buscar un balance. Es que si la mamá es feliz sin trabajar, pues eso es la felicidad y seguramente sus hijos van a ser felices. Si uno quiere trabajar, quiere desarrollarse, como en mi caso, no se limiten, no se dejen ni cuestionar ni frenar sus deseos. Sus sueños también. Yo tenía unas cuñadas que me decían, pero la mamá, como Pati, ¿cómo trabaja? ¿Y cómo trabaja? Yo sí, y hoy en día me dicen, oiga, qué machera, se pudo, o sea, ustedes lo lograron hacer y usted trabajó y sus hijos son maravillosos y le salió todo bien. Entonces yo creo que es posible y háganlo. Y además creo que hay algo muy importante, y ahí lo quiero enlazar con la siguiente pregunta, y es que pues al fin y al cabo los hijos terminan creciendo, terminan siendo no tan dependientes de las mamás y de los papás, y terminamos comenzando a construir nuestro propio camino, como a despegar y a hacer nuestras propias vidas. Entonces, si hay una persona que se dedica 100% a ser mamá, que como tú dijiste no está mal, pero pues en el momento en el que los hijos salen del nido, vuelan, pues la persona como que pierde de alguna u otra forma, yo lo vería así, no sé, como su rol como mamá, porque ya no los necesita tanto. Y ahí te quisiera preguntar justamente eso. Nosotros ya estamos grandes, o sea, ya todos nos graduamos de la universidad, vamos a seguramente comenzar a independizarnos, etcétera. ¿Cómo vives eso tú? O sea, ¿cómo vives ese desprendimiento que se tiene o esa evolución en la relación que hay entre madre e hijo a medida que los hijos van creciendo? Yo creo que es duro. Y eso que, como les decía, pues yo no estaba 24 horas con mis hijos. Y una cosa importante es que uno, si no trabaja, uno tiene que tener cosas propias. O sea, una actividad, un hobby, algo, porque al final yo nunca entendí las mamás que decían, no, es que tengo que estar con mis hijos, si es que los hijos se van a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana a estudiar y llegan a las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo las mujeres que nos quedamos en la casa? Seguramente mucho, pero bueno, yo diría que es posible, que hay que hacerlo, y si no es trabajo, hacer otras cosas, ¿no? Otras cosas, porque pues sí, los hijos se van. En mi caso ya mis 3 son profesionales, ya tienen sus actividades y ya me he encontrado como yo sola con mi marido. Entonces ese es otro pedacito que hay que cultivar, ¿no? O sea, saber hacer otras cosas, no depender de los hijos, porque nosotros, por ejemplo, siempre estábamos pendientes de que nuestros planes los teníamos en stand-by, pendientes de qué iban a hacer los hijos. Entonces se llegaba el viernes por la noche y decíamos, vamos a comer, no, esperemos a ver qué van a hacer, y si alguno no tiene plan, pues nosotros le hacemos plan al hijo. Entonces, no, hay que prepararse para todas las situaciones de la vida. Y sobre todo yo creo que disfrutarlas, ¿no? O sea, también es rico tener los hijos pequeños, adolescentes, grandes, y pues seguramente ahorita pues vendrán también otras cosas ricas por vivir, ¿o no? Total. Mira, yo debo confesar que los viernes por la noche, los sábados por la noche, cuando mis hijos se van todos, yo estoy feliz. O sea, estoy feliz con mi marido, miramos una película y si de pronto alguno no tiene plan, decimos, ¿y qué ahora qué vamos a hacer con este? Y es normal, porque ya uno pues quiere hacer otras cosas distintas. Total. Y bueno, vamos a hablar de un tema que estoy seguro que sabía que íbamos a traer a colación, que es un tema sensible, pero por eso mismo, porque sé que el tema daría para hablar 780,000 episodios, y porque pues no me quiero detener ahí realmente, pero sí te quiero preguntar, pues cómo fue esa experiencia vista desde el lado de mamá de mi salida del closet. O sea, yo salgo del closet a los 17, 18 años, sé que no fue fácil al principio, ni para ti ni para mí, pero ahorita viendo todo en retrospectiva, como que todo comenzó a encajarse en su lugar, y hoy en día pues
somos una familia completamente feliz, me siento completamente aceptado, realizado, o sea, eres la persona más fan, más aliada del mundo. Pero ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue vivir ese momento y cómo fue que tu hijo mayor saliera gay? Pues fue muy duro. Fue muy duro porque yo vengo de una familia súper tradicional. Yo soy súper tradicional, pero open mind. O sea, sí, como que yo en lo mío soy súper tradicional, pero sí, soy súper receptiva con todo lo que hay afuera. Pero nunca me pensé que me iba a tocar a mí en mi propia familia y con mi propio hijo. Entonces, fue muy duro, fue muy, muy, muy duro. Yo lloré mucho, bobamente, porque yo pensé que, primero, que creía que Juan iba a ser como infeliz porque lo iban a marginar, a discriminar. Entonces, pues, uno tiene la vida, uno hace su vida para ser felices a los hijos. Yo creo que también es un poco de miedo a eso, justamente, ¿no? Claro. Como fue pucha, le va a tocar más duro, le va a tocar más difícil, va a sufrir. Exactamente. Yo creo que eso es lo más importante. Y yo soy muy apasionada, entonces yo siempre, cuando veo que algo le puede pasar a mis hijos o alguien le puede hacer daño a mis hijos, o sea, yo digo que yo soy capaz de lo peor. Entonces yo me imaginaba ya en un ambiente defensivo absolutamente, con la familia, con los amigos, y yo decía, yo me voy a agarrar con el resto del mundo si alguien le hace algo a mi hijo Juan Sebastián por ser gay. Entonces, eso era, digamos, mi peor miedo. Y por supuesto, todas estas ridiculeces que uno siente de que qué van a decir mis hermanos, qué van a decir los primos, mis amigas, que todo el mundo, y pues porque es normal, o sea, no, tan linda esa familia, esa pareja, pero tienen un hijo gay, ¿sí? No, y eso es, sí, eso pasa, es literal. la sociedad. Entonces yo me imaginaba, ¿y cómo justifico? ¿Y cómo digo? Y de hecho al principio, pues para mí con Juan, yo creo que fui, no un poquito dura, sino un poquito ridícula. Y entonces yo le decía, no digas nada, o sea, dejémoslo en familia. Sí, como entre nosotros y como ya. mantengámoslo entre nosotros, pero pues era como el temor social de ese tema. Entonces fueron un par de años difíciles, yo lloraba mucho, siempre que me decían, pida un deseo, pero no, yo decía, que Juan se enamore de una mujer. Y me lo dijo mucho tiempo después, o sea, era como, pero tú no pensarías en enamorarte en una mujer, mírala tan linda, y yo como, no, mamá, que no me gusta. Sí, yo, mi deseo era ese, pero creo que tal vez cuando supe, fui un poquito dura y puede ser que le hice daño a Juan. Nunca hemos hablado de esto. No, yo creo que o sea, tal vez en el momento como que uno sí sentía de pronto como también estar a la defensiva porque uno pues está velando por uno mismo y uno también está pasando como por ese momento que es difícil de autoaceptación, también de pues comentarle a todo el mundo, también hay muchos miedos, muchas dudas, muchas cosas, pero yo creo que en ese momento era más como yo pensar en mí mismo y en protegerme y en entender que tenía que demostrar a través del ejemplo que pues era normal ser gay, ¿sí me entiendes? O sea, que yo seguía siendo el mismo Juan Sebastián de hacía un segundo antes de que habláramos del tema y sobre todo de que a través del ejemplo uno puede demostrar que las cosas con las que ustedes se criaron, porque yo creo que eso es algo que yo entiendo ahorita muy bien y que pues por eso, digamos, respeto esa posición, es que pues ustedes no hicieron nada desde una mala posición ni nada desde un mal lugar, sino todo a través y desde el amor, ¿no? Y a través de lo que ustedes pensaban que iba a ser lo mejor para nosotros. Entonces, no, y ahí es buenísimo porque, pues, también con mi marido como que decíamos, ¿por qué? ¿Qué hicimos mal? ¿Cuál fue? Entonces él me decía, es que tú lo consentiste mucho. Y es verdad, yo consentía a Juan Sebastián muchísimo. Todavía, o sea, es como que nos sentamos y yo lo rasco. Entonces, Félix me decía, me imagino que entre sus angustias, sí, total. Es que tú lo consentiste mucho, es que tú no lo obligaste a jugar fútbol. Entonces, claro, yo decía, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y la otra es, ¿será que puede cambiar? ¿O será que...? Sí, es una etapa, es una moda. Hice cosas locas, averigüé un monasterio en España porque allá me decían que hacían una terapia como de conversión, nunca lo hice, por supuesto, pero era como que no, hay que reversarlo. Mi deseo era como que no ocurriera, no reversarlo. Y el otro tema era que Juan Sebastián era como tan perfecto, porque realmente tú eras un niño como perfecto, juicioso en el colegio, juicioso en los deportes, familiar, hablaba divino, cantaba divino. Entonces yo decía, esto es una imperfección. Mi hijo no puede tener esta imperfección. Sí, se sale de lo que uno esperaría que fuera lo normal, entre comillas. Normal, pues. entre comillas. Entonces fueron dos cosas, pero bueno, pues digamos, un par de años
bien, pero como que yo desde el principio, después de la segunda semana de la salida, después dije, la que tengo que sufrir soy yo, por mis ridiculeces, pero nunca puedo hacer sentir mal a Juan Sebastián. Entonces hice como un switch y dije, pa'lante. Y eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué fue eso que te llevó a hacer el switch y cómo fue después de esa? O sea, porque ahorita ya todo es súper color de rosa y la gente, creo que es lindo hablar de esto porque la gente que nos ve dice, y muchas veces me han escrito, es que su vida es perfecta, claro, es que su salida del closet fue súper fácil, es que No, pues, no fue porque la fácil, gente no ve fue fácil, sí. el presente, la gente Claro. pues no lo conoce a uno realmente y no conoce la historia. ¿Cómo fue esa evolución? O sea, Yo creo que lo que me hizo hacer el clic fueron dos cosas. Una, la reacción de mi marido que dijo, ¿y? ¿Es gay? ¿Y? ¿Pa'lante? ¿Qué que pasa? la gente pensaba a veces que mi papá iba a ser el que peor iba a Claro, reaccionar. porque mi o sea, marido era machista y todo eso. Y lo otro, los sobrinos. Mis sobrinos de la familia Serrano Falla, que son como de morirse. Y entonces empecé a hablar con ellos y ellos, pero Pati, pero tía, ¿qué tiene? Sí. ¿Tú por qué estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Es que está enfermo además? O sea, ¿es que tiene una enfermedad que se va a morir? Yo, no, pues no. Y entonces, pues, ¿qué importa? ¿Qué importa? Y entonces estaban en el mismo colegio, entonces me decían, y si cualquier cosa pasa, aquí estamos todos los Serrano Falla para, mejor dicho, defenderlo hasta el final del mundo. y afortunadamente nunca ha pasado nada ni nunca pasó nada. O sea, ha tenido la fortuna de... Nunca. Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo como que unos niños chiquitos, adolescentes, jóvenes me dijeran, tía, estás en lo mal. Sí, como, hey, ubícate. ¿Qué o te sea, pasa? Entonces yo dije, tienen toda la razón. Aquí la única equivocada y la única anormal soy yo. ¿Y qué le dirías para cerrar el tema, digamos, de ese tema, a una mamá que esté pasando por eso? O sea, que tenga la duda de pronto que su hijo es homosexual o su hija es lesbiana o transgénero, o que acaba de salir del closet y está pasando por esos momentos difíciles, porque yo creo que nunca es fácil. O sea, yo creo que siempre termina siendo como un shock o como una noticia que le mueve el piso a uno. ¿Qué consejo le darías a esas mamás, a esos papás que están pasando por eso? No, yo creo que hay que hacer el duelo. O sea, es un tema de que algo distinto de lo que uno tiene pensado para la vida ocurre. Entonces yo creo que hay que hacer el duelo, hay que llorar, hay que hablar, hay que compartir, pero eso pasa. ¿Qué decirles? No son las únicas en el mundo. Somos miles. Millones, o sea, millones, literal. y somos felices. O sea, el Juan Sebastián de 15 años al Juan Sebastián de hoy, después de su salida, es el mismo ser y me inspira el mismo amor, ternura, de todo que antes. O sea, es distinto, ¿no? Que incluso que yo me siento inclusive más familiar, más Sí, cariñoso, más sí, feliz, más, o sea, como sin tanto peso y tanta vaina. Total. Entonces, mamás, papás, esto es algo que le pasa a miles, millones de personas. No es nada raro, no es nada normal, pero hay que llorar y hay que pasar la página y pa'lante, que nosotros somos los primeros llamados a soportar a los hijos que tengan una orientación sexual distinta o que tengan alguna diferencia, alguna diversidad. Pa'lante. Esto van a ser felices en la medida en que lo acepten. Y sobre todo lo que tú decías, de no culparse, ¿no? O sea, de no decir, es que es mi culpa que hice mal, sino pues, es que así es tu hijo y... Así nació, hubiera podido salir con un ojo, sin un ojo, con un brazo, sin un brazo, alterno, monja, o sea, nada, o sea, todos somos, gracias a Dios, hoy el mundo acepta toda la diversidad y todas las personas son bienvenidas. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hay algo que también ligado un poco a ese tema que nunca te he dicho y que lo hablamos justo al principio del episodio y que creo que nunca he dicho en público, es que pues obviamente todo el mundo sabe que yo quiero tener hijos, o sea, yo quiero tener una familia numerosa, el ejemplo de mi familia pues obviamente me ha llevado a querer cumplir también ese sueño de tener mi propia familia, pero hay algo que me da mucho miedo y es que seguramente yo tendré que tener hijos por otros medios, o sea, yo no voy a tener un hijo de una forma natural, biológica, hombre-mujer, sino que pues tal vez alquilaré un vientre, tal vez adoptaré, tal vez tendré que buscar otras alternativas. Y a mí sí me da mucho susto que esta conexión que tenemos nosotros dos y la conexión en la que tú hablabas al principio de que sabes que existe entre mamá e hijo, pues que yo no la vaya a tener, que yo como padre no vaya a sentir lo que tú sentiste algún día por nosotros dos, pues por nosotros tres, perdón. ¿Tú qué crees que va a pasar? No, miren, yo creo que, pues yo hablo como mamá porque soy mamá, pero yo estoy segura que los papás sienten
el mismo amor, conexión con los hijos. O sea, yo creo que eso no es muy distinto. Nosotros tenemos la fortuna y el privilegio de tenerlos en el vientre, pero una vez nacen y incluso los papás también cuando tienen sus hijos en el vientre de las madres, pues también seguramente sienten toda esa conexión. No, la vas a tener absolutamente por cualquier medio que lo tengas, incluso por una adopción. Tengo una hermana que tiene un niño que es adoptado y ahí no hay ninguna diferencia. Ella quiere a ese niño como quiere a su primera hija, y los tíos y los sobrinos queremos a ese sobrino como queremos a todo el resto de sobrinos. Entonces, no, vas a tener absolutamente la misma convención. Es que tener un bebé inmediatamente te llena de amor, cualquiera que sea la forma en que lo concibas. Y además yo creo que tengo el privilegio y la fortuna de contar con 7 tías, de tu lado, con mis 2 tías del lado de mi papá, o sea, mis primas, etcétera. Entonces creo que pues apoyo nunca nos va a faltar. Y imagen femenina toda. Y bueno, Ma, ya se nos está comenzando a acabar el tiempo porque pues me quedaría hablando contigo miles de horas, pero te quisiera preguntar algo que creo que nunca te he preguntado y es, ¿cuál es el recuerdo más feliz que tenemos tú y yo juntos? Primero que se te venga a la cabeza. Juntos, para mí, cuando yo te vi después de que te tuve. O sea, no, pero vamos más ver la adelante, carita, o sea, algo como más eso grande, fue- eso es algo que hayamos vivido, Ayúdame. que haya pasado. No. Primero que se te venga a la cabeza. Ay, no sé. No, muchos, tantos. ¿Tú tienes uno? No, tampoco lo había pensado. Creo que son muchos, o sea, creo que digamos, no sé, las graduaciones, o sea, también cuando volvíamos de viaje, de pronto cuando volví del intercambio que nos encontramos, época en pandemia que para nosotros afortunadamente y gracias a Pues Dios sí. pues fue súper chévere con nosotros. O sea, creo que son muchos. Son muchos, pero yo diría que uno que se repite muchas veces es cuando Juan Sebastián llega a mi cuarto y se acuesta al lado mío y me dice, mami, hazme peches. Pechis es que me consienta. Pechis es que yo lo rasco y le consiento la cabeza y todo. Para mí eso es como una conexión, mejor dicho, extraterrestre. Eso es como... De acuerdo. Porque es como, sigue siendo mi niño, tiene 28 y sigue siendo mi niño y yo soy feliz. O sea, para mí ese es un momento que me llena el alma. Y yo creo que yo también ya tendría el mío y pasa mucho contigo y con mi papá. Y es cuando subimos a saludarlos por las mañanas al cuarto y los dos se emocionan demasiado y es como, mi Juan, mi gordo, tal, buenos días. Y los dos como que se paran y nos saludan. Creo que esos momentos los valoro y los aprecio demasiado porque pues tenerlos todavía pues con nosotros es pues la cosa más espectacular del mundo. Y bueno, ahora sí, pues ya para terminar, ¿cuál crees que es tú que es el mejor consejo que nos has dado a nosotros, a tus hijos o a mí, a Nicolás o a Lala, y que quisieras dejarle hoy a las personas que nos están escuchando? Bueno, yo creo que, y es algo que yo aplico en mi vida, es ser un buen ser humano. Hay que ser buenos con todo el mundo, con todas las personas con las que uno interactúa. Hay que respetarlos, hay que ser bondadosos, hay que entenderlos, hay que ponerse los zapatos de los demás, porque es que de esa manera el mundo es más feliz y no hay resentimientos. Y entonces con las personas que trabajan con nosotros, y eso es algo que mis hijos hacen, las quieren como si fueran unas tías más y las protegen, y si de pronto yo les hago un regaño o algo, no mamá, así no es. Entonces yo diría que para que a la gente la hace feliz ver feliz a los demás. Entonces llevemos felicidad a los demás y seamos buenos seres humanos. Y la otra cosa es, si uno se equivoca, pidan perdón, pidan excusas y echen para atrás. Somos humanos y seguramente nos vamos a equivocar muchas veces, pero hay que reflexionar y pedir perdón o hacer... sí, pedir, o sea, dejar, mejorar la relación, ¿no? Hay que tener buenas relaciones, y si todos tenemos buenas relaciones entre todos, yo creo que el mundo habría más justicia, no habría tanta delincuencia, tanta gente pues con resentimientos, porque yo creo que las personas que hacen mal es porque no han sido bien tratadas. Entonces eso para mí es eso. Total, y yo creo que es algo que definitivamente mis hermanos y yo creo que aplicamos en todos los días de mi vida, de nuestras vidas, y es
aprender a ser gente, ¿no? O sea, realmente a ser Exactamente. humanos y independientemente de cualquiera que sean las circunstancias del otro, pues tratarlos con humanidad, ¿no? Y pues siempre intentar velar por ayudar, por dar, por ser solidarios, por intentar que todos como sociedad realmente pues como que crezcamos en unidad. Y pues bueno, mami, muchísimas gracias por estar aquí en la terraza de Oaco. Otro sueño más cumplido en estos pues, episodios y pues tenerte acá para mí es demasiado feliz. Estaba nervioso y todo, pero qué chévere pues hoy tenerte acá con nosotros. Despídete por favor de la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. Muchas gracias. De verdad que yo soy la mamá más feliz con mi hijo que tengo y bueno, con mis otros dos también. Mamás, disfrútenlo, consiéntanlos y hagan que los consientan, que las consientan. Nos merecemos mucho, nos merecemos todo y somos las más afortunadas de tener hijos. Y las mujeres que no tienen hijos seguramente tienen un sobrino, una mascota, una persona que quieren. Entonces, realmente todas las mujeres somos mamás. Así es. Entonces, nada, feliz Día de la Madre de parte de Oaco y de mi mamá. Muchísimas gracias por estar acá en este episodio de La Terraza de Oaco. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes. En redes sociales ya saben que me encuentran como @JuanBaco. Muchas gracias por estar aquí. Que estén muy bien. Chao. Gracias.